Sabemos que Marisa se tiene que retirar prontamente, pero la última me pregunta, porque dejamos un poco pendiente el tema de las personas prófugas de la justicia en distintos niveles, pero a mí particularmente me llama la atención en los números que decía el REPE, las personas que también están acusadas o están en medio de un procedimiento judicial por temas de control de armas, de porte ilegal de armas, y lamentablemente en casos como Carabineros, colegas del teniente asesinados, justamente han habido personas involucradas, no necesariamente quien dispara, no tengo idea, pero personas involucradas por ese tema que están libres, dando vuelta. ¿Qué pasa con eso? Que realmente una persona que es acusada por porte ilegal de armas puede quedar en libertad. Claro, efectivamente, bueno, la ley de armas ha sido modificada, ha sido incluso intensificada las medidas o las sanciones que se arriesga una persona. Y el gran tema y la discusión que se han planteado ya hace harto tiempo es el arma, el permiso que puedan tener ciertas personas para tener armas para defensa, ¿verdad? Sí. El problema de eso es que, claro, yo puedo tener un arma en mi casa registrada con todos mis permisos, pero si entran a robar a mi casa, ¿qué es lo que va a robarse el sujeto? El arma. Y esa arma va a estar evidentemente en manos de delincuentes que van a ser usadas para cometer otros delitos. Y otro fenómeno que también hemos visto, en que han sido funcionarios público, no voy a decir de qué lugar, han estado involucrados en tráfico de armas. Sí. Eso también lo hemos visto. ¿Se acuerdan ustedes el robo que experimentó aquí la central de movilización del ejército, donde se robaron una cantidad de armas? ¿Dónde están esas armas? Evidentemente en manos de los delincuentes. Marisa, pero para ser más claro todavía, esa persona que se le acusa de porte ilegal de armas, se le sorprendió con un arma que no era suya, no está registrada. ¿Qué argumentos puede tener un juez para que esa persona no quede en prisión preventiva? Es que porque en Chile tú puedes inscribir un arma y tener un arma, pero en tu casa. Y para llevarla de un punto a otro, que generalmente un polígono de tiro, tienes que tener un salvoconducto solo para llevarla y traerla de vuelta. O sea, el porte de armas. Ya no puedo tener el arma en la guantera por más que esté inscrita en mi nombre y toda la cuestión. Entonces, ¿por qué alguien dice tú no eres una persona peligrosa si estás incurriendo en eso? Es que, bueno, es que el análisis de la prisión preventiva, como dije, es la medida más gravosa que existe. Entonces un juez ante un delito particular, porque en general hay muchos delitos que son peligrosos, ¿cierto? El homicidio es un delito peligroso, el robo con intimidación es un delito peligroso, pero hace un análisis distinto, hace un análisis primero de la pena probable que tendría esta persona. Entonces si hay una persona que no tiene antecedentes penales, ¿cierto? Y la pena del porte, que no fue usar el arma para nada más, no es tan alta que sea inexcarcelable, lo más probable es que quede en libertad con medidas cautelares, ¿ya? Esa es la razón. Ahora claro, es peligroso, puede ser el cumplimiento de las medidas cautelares, y ese es el gran problema que nosotros tenemos hoy día. Ese es el tema. Y además dentro de esta estadística hay 7 por abuso sexual y 4 por homicidio. Sí, pero es que ¿cuántos de esos quedaron ahora presos? Eso no lo sabemos. Claro, pero es que ¿por qué estaban libres si están acusados de homicidio? Esa es la pregunta que uno... porque probablemente no fue un delito flagrante. No fue un delito flagrante. Esas personas fueron involucradas con posterioridad que se inició una causa, ¿ya? Y cuando se determinó que esa era responsable del delito, esa persona no fue a vida. Y nadie fue a buscarla. Entonces, eso es lo que estábamos hablando, ¿cierto? De que no hay una permanente búsqueda de estas personas. Y un tema súper importante y no es menor, por ejemplo, estas 683 personas que se detuvieron, que estaban prófugos de la justicia, entre ellos suman más de 6.000 detenciones. Más de 6.000 eso, mira, quedémonos con esa cifra, más de 600 personas prófugas de la justicia. Pero eso debe ser la punta del iceberg, porque si están estas 600 personas, ¿cuántos más están arrancados? Bueno, lo dejo sobre la mesa porque vamos a hacer una pausa muy breve y vamos a seguir hablando sobre este tema. Ya hace crecer su negocio. Ya lo sabe, maestro, Sodimac, más socios que nunca. Antes de ir a la pausa, conversando aquí con Daniel Medina, planteábamos lo siguiente, porque si hay más de 600 personas detenidas que estaban con 683 con orden de detención y que fueron detenidas, pero que además entre todos sumaban más de 6.000 detenciones. Entonces uno dice, ¿por qué no están presos? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ahí obviamente que cuando se consideran los antecedentes penales de un delincuente, están los antecedentes policiales, que son la cantidad de veces que ha sido detenido por carabineros, y lo otro son las condenas. Claro. Ya, la irreprochable conducta anterior es que no ha sido condenado. Exactamente. Entonces nos podemos encontrar con delincuentes que han sido detenidos y que no han tenido alguna condena anterior, pero han tenido 70 detenciones policiales por distintos delitos, como fue uno de los casos de los detenidos que tuvimos en Concepción, que tenía más de 50 reiteraciones policiales por distintos delitos violentos. O sea, cuando uno habla dice, oye, ya no ha sido condenado, pero uno dice, ¿esto es casualidad?
que lo han pillado justo ahí o lo han relacionado a algún delito, entonces claramente ahí hay una falta de investigación. Es su pega. O somos muy Se inocentes. dedica a esto. Claro. Bueno, nosotros ahí lo que hacemos es detenerlo las veces que sea, mientras esté cometiendo algún tipo de delito y ponerlo a disposición de los tribunales. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema que se presenta? ¿Es por una falta de prueba, una falta de investigación? Cuando, por ejemplo, uno detiene a algún delincuente en algún delito de flagrancia, ¿qué significa la flagrancia? Es cuando, por ejemplo, está cometiendo el delito y lo pillamos con las manos en la masa. Ya. O dentro de las 12 horas posteriores a cuando cometió el delito. Se buscan todos los tipos de evidencia, medios de prueba y se pone a disposición del Ministerio Público. Luego el Ministerio Público lo formaliza ante el juez de garantía y obviamente que ahí se toman las medidas cautelares que pueda quedar en prisión preventiva, con firma mensual, etcétera, mientras dure la investigación. Normalmente se toman los antecedentes que son de condenas, no las que son policiales. Entonces puedo tener a una persona 70 veces detenido porque cometió 70 robos, pero nunca ha sido condenado. Entonces se podría tomar como una conducta anterior intachable. Pero por eso, es porque el proceso judicial en algún minuto se diluye, nos olvidamos, tiramos la esponja. ¿Por qué no llega a puerto eso? Es que sería bueno tener eso acceso también a los antecedentes policiales de una persona. O sea, y que la persona, si bien nunca ha sido condenado, pero ha sido 70 veces detenido por delitos violentos. Pero entonces, el fiscal no lo dice en esa audiencia, no dice, mire, estamos frente a una persona que ha sido 50 veces detenido por los policías de Chile, ¿no lo dice? Bueno, el Ministerio Público... O el juez es la persona que dice, bueno, está muy bien, entiendo el dato, pero a mí el que me importa es el de las condenas. El Ministerio Público pone los antecedentes a disposición del tribunal y es juez de garantía el que toma la decisión. O sea, por parte de nosotros ahí no tenemos nada que ver. O sea, lo detenemos las veces que haya que hacerlo. Pero eso pasa. Es ahí donde está el problema del sistema, entre otras cosas, digamos, porque más allá de las condenas, si las condenas incluso aquí se ha debatido y se ha dicho, no, si nosotros tenemos condenas altas. Hay otras cosas legales que hay que arreglar y que en el Congreso se están discutiendo, digamos. Pero también pasa por la misma persecución penal, no policial, penal, que efectivamente falla ahí algo. Porque estamos viendo gente que tiene 70 detenciones y que generalmente pasan estas cosas y uno dice, bueno, ¿cómo hay 4 personas que están acusadas de un homicidio en la calle? Porque ustedes pueden detener, teniente, ¿cuántas personas hay con orden de detención pendiente? El plan registro nacional de prófugos son 35.000. 35.000, perfecto. Detengamos a los 35.000. ¿Cuántos van a quedar en prisión preventiva? De los que han cometido delitos violentos, no de estos que son testigos y que no llegan. O condenados después, digamos. O condenados con una condena efectiva. Que terminen con una condena efectiva. De hecho, por eso es importante también que este plan Calle Sin Violencia hace como el complemento. Por un lado, la función policial, desde Carabineros con la prevención, fiscalización, control de armas, el tema de poder hacer una fiscalización con tecnología también, porque se utilizan modelos predictores de inteligencia artificial en donde se juntan. Y eso lo hace el Departamento de Análisis Criminal, que hace un tremendo trabajo, porque ellos, ¿qué hacen? Levantan todos los datos de las denuncias de la gente. Primero también los datos de las llamadas por uso de armamento. De repente la gente llama al 133, dice, ¿sabe qué? Están disparando, pero no hace una denuncia formal. Bueno, esos antecedentes también ingresan a esta base en donde se suman las amenazas, se suman el tráfico, microtráfico, el uso de armamento y obviamente que ahí hay alta probabilidad que ocurra un homicidio. Porque se están dando las condiciones y ahí es donde se focalizan los controles, fiscalizaciones. Está el equipo que es el Escuadrón Centauro, como ustedes lo vieron en Calama, que llegó directamente a controlar y fiscalizar los lugares donde está más complejo el delito. Y obviamente que después de eso viene una parte investigativa que la apoya también nuestra unidad especializada con la Policía de Investigaciones y el tema de la persecución penal, que es otra arista también que la está trabajando la Fiscalía, el Ministerio Público. Entonces este plan busca eso. Ahora, por parte de nosotros, obviamente que están los resultados de la cantidad de personas que están siendo detenidas y que ya tienen bastantes reiteraciones policiales. Sí, lo que pasa es que, mira, yo sé que no es de su ámbito y probablemente para Carabineros resultaría mucho más fácil que estas personas que son detenidas 50 o 100 veces, destinando recursos además y arriesgando la integridad de Carabineros al momento de cada una de esas detenciones, salgan de circulación. Pero que al menos haya una luz de alerta. Por Dios, cuando está detenida en 10 oportunidades o 20 oportunidades, ya para ser un poquito más generoso, sí, que claramente es un peligro para la sociedad porque sigue cometiendo daño, sea el delito que sea, porque probablemente el delito es tan menor, pero hace daño igual, que sigue delinquiendo. Aquí hay delitos menores que son el camino A. O sea, cuando tenemos delitos menores, es poco el trampolín para llegar a delitos más violentos. Una persona que anda que porta armas arriba de un auto, digamos, y es detenido por Carabineros, probablemente el auto también no tenga ni la patente o sea acusado de receptación. Claro. Porque si no lo pillaste en flagrancia, receptación.
y resulta que eso nos salta el fusible. Yo creo que estamos en el momento en que eso tiene que ser un fusible. Es impresionante, pero no salta el fusible. Pero entonces, ¿qué? No salta. ¿Los jueces son demasiado ingenuos? ¿O vamos a ser muy rigurosos para decir, no, es que irreprochable conducta anterior es solamente si ha recibido condena? Y él no ha recibido condena, pero ha sido detenido 70 veces. Y lo tengo al frente. Por favor, retírese. Bueno, ¿Es así? pues no fue el caso de uno de los primeros sospechosos del asesinato Lugo Machado, hoy día suboficial mayor Daniel Palma, que efectivamente fue detenido. Prisión preventiva, no la cumplió. O sea, estaba en prisión preventiva. Le dieron la otra medida cautelar de arresto domiciliario. Estaba en la casa, claro. La fueron a controlar que si estuviera... No 14 veces, 14 veces. Entonces, como premio, entre comillas, le dieron recibió un beneficio. Arresto domiciliario nocturno. Después de eso no se presentó, fue pillado con droga y todo partió por un control de armas. Y terminó en una secuencia de errores de nuestro propio sistema que termina con la muerte de Daniel Palma. Sí, por pero ya había enfrentado la situación del tema de las armas. Claro. Ilegales, etcétera. Y ahí es cuando, por eso yo le preguntaba a la ex fiscal Navarrete, el hecho de que para un juez no sea considerada una persona tremendamente peligrosa para el sistema. Y está bien, al parecer, efectivamente, si tú tienes esta conducta irreprochable anterior o una serie de otras atenuantes, puedes terminar con una medida cautelar, sí, pero no la más gravosa. Claro. Y como tú bien dices, para los tiempos que corren, si uno ocupa el sentido común, no hay que ser abogado ni experto, uno ocupa el sentido común en esto. ¿Nos conviene que estén todos presos? No, efectivamente, si son por penas menores, van a estar 6 meses, va a salir con un título de posgrado. Pero si es por un tema grave, uno espera que no esté en circulación, no estén dando vueltas por ahí. Claro, y más aún que hoy nos encontramos con un delito cada vez más violento, con delincuentes que se atreven cada vez a utilizar más las armas. Por eso obviamente que ahí es donde se tienen que focalizar. Sabemos también que a todas las personas les encantaría que hubiesen carabineros fiscalizando en todos lados, pero ahí es donde están los esfuerzos de poder ir a optimizar también el lugar donde yo controlo y fiscalizo. Por eso, por ejemplo, de repente van a ver que va a estar muy focalizado el control y fiscalización en lugares bien determinados, en cierto horario, porque tampoco los robos son a cada hora del día, sino que hay lugares donde roban, por ejemplo, principalmente la noche, donde la gente va a tomar la micro, donde está oscuro. Por eso el trabajo también colaborativo con los municipios es importante, porque el tema es el tema delictual, pero también hay civilidades que son importantes. ¿Qué hago yo, por ejemplo, con luminaria? Claro. Con lugares donde están sucios, las salidas de metros que de repente está en mal estado. Obviamente que lo que hace la gente es que no va a ese lugar porque no está en condiciones de ir, no se siente segura. Y cuando nosotros perdemos ese espacio, los delincuentes obviamente que se aprovechan. Sí. Entonces, por eso acá tenemos que ir todos caminando hacia el tema es tan grave que no solamente nos vamos a tener que dedicar a recuperar el espacio